Hola, profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para maestros en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar muchas de mis experiencias como maestra internacional y también vamos a hablar de temas de actualidad que nos concernen a todos los maestros. Tendremos entrevistas y muchos temas interesantes. Empecemos. Profes, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, que les hayan gustado nuestros episodios hasta ahora. Hemos tenido muchas cosas muy interesantes y bueno, estamos esperando que nos escriban, que nos cuenten también sus historias, nos pregunten todo lo que quieran. Hoy queremos hablar de algo como nuevo, ¿no? ¿Cierto, Juan? Hola, Juan, ¿cómo Hola estás? Carolina y a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de YouTube. Un gusto saludarte. Sí, vamos a hablar de un tema sumamente actual, muy importante, eh, que realmente tiene que ver muchísimo con la educación y es la inteligencia artificial. Un tema completamente pertinente. Total, total. Esto es nuevo para todos nosotros. Hay mucha especulación y bueno, es normal porque hoy podemos decirnos algo y mañana cambió todo o lo mejoraron o lo ampliaron o cosas que cambian. A mí me pasó algo muy curioso y es que yo de inteligencia artificial pues no había escuchado nada. Yo uso tecnología en el aula, pero pues no había escuchado nada y un día, llegando de vacaciones, el director de la escuela se para enfrente de todos los niños y empieza a hablar de ChatGPT. Y los niños, de mis estudiantes son niños de primero, pues que nadie Sí. lo escuchó, nadie estaba prestando atención, todo el mundo estaba hablando y nosotros los maestros así como, ok, qué raro. Entonces, hubo un maestro que, curioso, se fue de una vez a buscar ChatGPT, lo bajó, pues acá Empezó a usar. aquí en China está prohibido, de hecho, pero pues usan Ah, ok. una serie, sí, está prohibido, una serie, pero ellos usan inteligencia artificial bastante, bastante. Sí. Y bajó el programa y empezó a probarlo. De ahí en una reunión de maestros empezó a probar de, ¿qué quieren que preguntemos? No, preguntemos una actividad para hacer, no sé, estábamos hablando de una unidad, para hacer esta unidad, y él se puso, bueno, ¿cómo hacer? No sé qué. Y Sí. el chat box empezó a decirle todo, y nosotros, pregúntale esto, dile esto, pregúntale esto, y así fue. Y entonces todos quedamos con la curiosidad de qué era esta inteligencia artificial. ¿A ti Sí. cómo te llegó la noticia? Esto me parece como locura. Digamos que la primera vez que, digamos, todos nos enfrentamos a la inteligencia artificial es con una película sumamente famosa que es Terminator. Creo Ajá, que de ahí viene también todo el tema con el uso de las nuevas tecnologías y con con la robótica, con la ciencia ficción, con el futurismo. Entonces, creo que también parte de ahí el hecho de que le tengamos un poquito de miedo y un poquito y le pongamos muchas barreras a una tecnología que es nueva, pero que también puede tener muchos beneficios. Obviamente, sin obviar que también tenemos que tener muchísimos cuidados y sobre todo nosotros como maestros y maestras tener la capacidad de transmitir ese uso responsable a nuestros estudiantes. sí, definitivamente es muy interesante, pero va mucho más allá de lo que nosotros hasta ahora sabemos. Nosotros nos han hablado del chat box, del Sí, chatbot box, y uno piensa que es solo eso, y ya. Pero a medida que uno va empezando a entender y a aprender un poco, dice, bueno, esto es más allá de un chat que te va a decir todo lo que tú quieres, ¿no? Entonces salen noticias todos los días sobre la inteligencia artificial, que un estudiante hizo esto, que un maestro hizo esto, que no sé quién citó hizo eso. Ya hay noticias de abogados virtuales, y de ¿no? jueces. Y de jueces, sí, Haciendo, digamos, dando sus sentencias con base en lo que les dice la inteligencia artificial. Que también exacto. vamos a hablar un poquito de eso, digamos, a ver cuáles son como los límites éticos y cómo está cambiando, por ejemplo, el conocimiento, la manera en cómo hacemos las cosas diarias. Es decir, realmente nos estamos ahorrando un procedimiento, nos estamos ahorrando tiempo o estamos ahora también dependiendo de una nueva tecnología. Ya de por sí la dependencia tecnológica es bastante. ¿Será que vamos a depender ahora Bastante. de Total. algo como esto, como la inteligencia artificial, en el Mis caso de la estudiantes, educación?
Mis estudiantes estaban viendo la película Wall-E y yo dije, ay, ¿será que llegaremos ahí? Sí, bueno, pues dentro de todo lo que nos da curiosidad, nosotros pues quisimos buscar un poco más de historia de qué es esto, de dónde salió la inteligencia artificial, y pues me sorprendió mucho saber que no es tan reciente. Y dije, "No, pues esto es reciente, sí, 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 no, esto nació ayer". No sé, porque como fue el 2022 que empezó a salir, entonces yo dije, no, pues eso fue rápido. Y no, resulta que la inteligencia artificial ya lleva tiempo, ya lleva tiempo. Sí, Déjame miro. digamos que está como atada a la historia de la computación, a la historia moderna de la Sí, computación, sí, sí, de a sí. partir de la segunda mitad del siglo XX. Exacto, y esto es lo que vamos a saber. Hasta ahora, todos los días se van a aprender cosas de la inteligencia artificial, pero empezó en los años 40, ¿sabías? Empezó en los Sí, años 40 como ese el concepto de inteligencia artificial con un señor llamado Alan Turing, que el padre de la exploró, computación. exacto, que exploró por primera vez el concepto de inteligencia artificial en un artículo que él llamó Computing Machinery and Intelligence, o la computadora, la máquina y la inteligencia, más o menos es la traducción. Entonces él Ujú. exploró ese nuevo concepto y propuso una prueba para resolver situaciones con la inteligencia artificial. Se Así llamó el es. método Turing. O sea, no fue ayer, ¿no? De los 50, pues sí, ya lleva tiempo. Todavía se usa el método Turing en este momento. Entonces lleva tiempo y es supremamente interesante. Ahora, eso de que fue la década de los 40, de los 50, hubo avances en inteligencia artificial, porque ya hay más interés, ¿no? Ya las personas quieren conocer, los científicos desarrollan más cosas y muchos de las primeras teorías de inteligencia artificial empezaron en los 50, en los 60, en los 50. Luego en los 60 y en los 70, como que nos hizo mucho, como que ahí un poquito se quedó un poco rezagada la inteligencia artificial y no hubo muchos avances hasta que ya fue más, no sé, como que una desilusión y por varias décadas pues, no se hizo nada. Entonces sí, como que los científicos, y ahora ellos ya se llaman los científicos de computadoras, no sé cómo se dice en español, pero es Sí, sí, sí. computer science, que es como que esa nueva ciencia de la investigación en la computadora. Entonces, pues a pesar de que continúan desarrollando nuevas tecnologías y enfoques, pues hubo como un estancamiento en un par de décadas, en los 60, en los 70, hasta llegar a la época, lo que llaman la época moderna, que es desde 1980. Igual lo que ocurrió entre los años 60 y los 70 tiene que ver más con el contexto de la Guerra Fría. Ujú, No quiere decir que no se haya utilizado, sino que el mayor uso que se le dio fue militar y de ujú, inteligencia militar. Entonces, muchas cosas no, no salieron a la luz, estuvieron ocultas. Por ejemplo, todo el tema de Internet no fue sino hasta los años 80 cuando, ujú, producto precisamente de un uso militar, nos dimos cuenta que efectivamente existía una forma de comunicarnos que hoy conocemos como Internet, como la World Wide Web. Entonces, sí, seguramente hubo bastantes cosas allí que se desarrollaron, pero sobre todo en el uso militar. Ya después, cuando ya empieza a reconfigurarse nuevamente el orden mundial, entonces allí ya empezaron a salir muchos elementos que se utilizaban en la industria militar que se convirtieron de uso diario en nuestra cotidianidad. cotidianidad, sí, y empieza el desarrollo de los algoritmos de aprendizaje. El aprendizaje automático, el algoritmo es el gran descubrimiento, no, porque no es nuevo, ¿no? El algoritmo lleva años, pero es como la aplicación del algoritmo en la ciencia de las computadoras, los que renueva o revoluciona todo lo que es la ciencia y por ende la inteligencia artificial. Ujú. Así es. Entonces, bueno, se crean unas computadoras más potentes, se crean muchos más equipos avanzados, Sí.
Exacto, que ahora, herramientas. exactamente, se usan muchas herramientas que ahora se usan en una amplia gama, se usan desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿no? Desde el aprendizaje de idiomas Ujú. hasta resolver ensayos, crear ensayos. Entonces, Sí, estas nuevas tecnologías ya tienen reconocimiento facial, procesamiento de datos, son máquinas que aprenden y aprenden con lo que nosotros les estemos alimentando, ¿no? Y entre más personas lo usen, pues más se está aprendiendo cada día que estos sistemas. Hubo sí, una vez una persona que decía, no me acuerdo, era un TikToker, yo creo que decía que le preocupaba que ya la máquina no tenía que tener pies y manos como en las películas, que la máquina se volvía un humano, o entre comillas humano, era una máquina que tenía un cerebro, pero necesitaba sus pies, sus manos, su eso para moverse y poder hacer daño. No, sí. la No es máquina aprende, necesario. no es necesario, la máquina aprende sin tener que moverse. Entonces, las máquinas están aprendiendo mucho más rápido. Sí, Pero pues eso también tiene era sus lo que te ventajas decía al y principio desventajas. lo que nos mostraba el cine con respecto a Terminator, digamos, Sí, de cómo la ciencia ficción proyectaba todo el tema de la computación y de la inteligencia artificial, y pues nos muestra un escenario bastante catastrófico, pues cuando en realidad todavía estamos, al igual que la propia inteligencia, nosotros estamos aprendiendo a usarla. No exacto, necesariamente tiene que terminar en una catástrofe, en un exacto. apocalipsis. Pues en la película Volver al Futuro, en el 2015 tendríamos que haber volado ya, o sea, tener máquinas que volaban Ujú. así, bajo. O sea, tenía una tecnología que nunca, nunca en el 2015 se supone, y nosotros estamos todavía caminando y todavía usando carros. Entonces, no hay máquinas voladoras, sí hay, pero no el estilo de las películas que nos habían proyectado en las películas de ciencia ficción de hace varios años. Ya no Así sé qué es. van a explicar ahora. Todavía falta. La máquina también necesita aprender igual para sostenerse. La máquina pues necesita mucha energía. Estas máquinas necesitan energía, entonces es muy interesante eso. Ahora, Sí, vamos a hablar de algo de las cosas que me parecen interesantes, es qué puede hacer la inteligencia artificial en educación. ¿Qué puede llegar a hacer? ¿Cómo puede mejorar? Digo yo, en mi opinión, mejorar como la práctica docente. Una de las cosas que se proponen es obviamente que estas inteligencias artificiales son más rápidas que los maestros. Nosotros nos vamos más tiempo evaluando, nos vamos a tomar más tiempo revisando las notas, nos vamos a tomar más tiempo generando los planes, buscando los recursos que necesitamos para los estudiantes. Entonces, lo que hacen estas máquinas es como que mejorar o no mejorar, hacer más eficiente el trabajo del maestro. ¿Tú qué opinas? eh, cuando yo empecé a acercarme un poco hacia a la inteligencia artificial, recordé un texto de una filósofa muy famosa que es Hannah Arendt, en la cual ella dice, bueno, ahí en el libro que se llama La condición humana, ella básicamente dice que los seres humanos tenemos tres dimensiones, pero voy a hablar de dos. Una que es el trabajo. El trabajo ella lo asume como los elementos biológicos, físicos, que todo ser humano necesita. El trabajo, la labor, que es la manera en cómo nosotros mm, desarrollamos acciones para sobrevivir. Está el trabajo, está la labor y está la acción. Que la acción es la capacidad que nosotros tenemos de desarrollar nuestro intelecto y de participar en la vida política. Entonces, Ujú, cuando me acerco a la inteligencia artificial, veo que la inteligencia nos puede ayudar precisamente a solucionar los dos primeros aspectos, o por lo menos uno de ellos, que es la labor, ujú, es decir, todas las cosas eh, que al menos en las ciencias sociales llamamos la carpintería. Si tú, por ejemplo, estás haciendo una investigación y necesitas una transcripción, pues, ¿qué es lo que usualmente nos toca? Pues escuchar el audio y transcribir el texto para poderlo utilizar ujú, como una herramienta de ujú, investigación. ujú, Pero si hay una inteligencia artificial que te lo hace, si hay una inteligencia artificial que esa transcripción te la convierte en un texto
que tenga una coherencia semántica, por ejemplo, que te corrija la puntuación. Entonces tú estás adelantando un montón de cosas y estás liberando un montón de tiempo que te están permitiendo ser muchísimo más creativo. Entonces, en ese sentido, creo que la profesión docente va a tener muchísimas ventajas en la medida en que se va a lograr liberar tiempo Ujú, pedagógico, tiempo creativo con los estudiantes, tiempo que tú puedes utilizar en el aula para desarrollar otras cosas, eh, tiempo en que, por ejemplo, no te vas a tener que preocupar tanto por el tema de la evaluación, digamos, ujú. donde vas a poder, por ejemplo, eh, desarrollar eh, creatividad, como arte, como música, etcétera. Entonces, creo que tiene muchísima potencialidad, muchísimos Total. aspectos que podemos utilizar. Sí, es cierto. Hay algunas de las cosas en las que la inteligencia artificial puede ayudar a los maestros en una gran cantidad de cosas desde crear los planes de estudio, analizar Es los lo que tú datos, haces, ¿no? sí, crear a Tú lo has veces utilizado en ese aspecto. algunas veces sí. Crear planes, crear currículums, los currículums, Sí. evaluar a los estudiantes, generar datos estadísticos de los estudiantes para que el maestro pueda dirigir al estudiante por donde necesita ir. Personalizar el aprendizaje ayudaría mucho a los estudiantes con necesidades especiales, ya que Sí. estos estudiantes necesitan unas especificidades para aprender y la inteligencia artificial puede ayudarles con eso, ya sea personas con discapacidad visual, auditiva o neurodiversos que pueden necesitar una diferenciación en lo que necesitan o cómo aprender. Entonces, eso ayudaría mucho al estudiante en sí, porque se le está dando una educación un poco más personalizada y ayudaría al maestro a dirigir sus esfuerzos, como tú lo dices, sus esfuerzos y su creatividad en ayudar a la individualidad de nuestros estudiantes. O sea, ya no es el maestro dando toda la información y el banco de información es el maestro, sino que la información está ahí y el maestro simplemente dirige y ayuda con esas cosas que el estudiante necesita específicamente, ¿no? Porque no todos los estudiantes aprenden igual, porque no todos los estudiantes llegan con los mismos conocimientos al aula, sino que cada uno tiene sus conocimientos previos que a veces como maestros no tenemos la capacidad de abordar, porque pues no tenemos muchos estudiantes, hay muchas cosas que hace uno de maestro en el aula y fuera del aula. Yo pienso que también ayudaría mucho a todo lo que hacemos fuera del aula, que agota al maestro, ¿no? Hay muchas cosas Sí, que nos agotan, digamos, sentarse a evaluar y a revisar exámenes por a centenares, calificar. a calificar exámenes por centenares. Eso agota. ¿Y qué haces? Es poder mental que podrías estar usando en dirigir a un estudiante a que aprenda una habilidad que necesita para pasar un examen. Cosas así, que siento que podrían llegar a ayudar a los estudiantes y a los maestros, ¿no? Podría ayudar un poco más a los maestros. También puede ayudar a revisar los datos, que estas inteligencias artificiales revisan Ujú. datos, como se alimentan con datos, puede revisar los datos y decirme a mí como maestro o a mi escuela como institución, estos estudiantes están en riesgo de dejar la escuela, estos estudiantes están en riesgo de abandonar el estudio o de abandonar este camino, no están dando con el ritmo, algo está pasando, aquí hay que hacer algo. Entonces, si uno puede, si la inteligencia no solo me va a dar los datos, sino que me los va a analizar, y esa es otra parte. Entonces me los analiza y me dice, ojo, este estudiante necesita ayuda en esto, este estudiante puede ser un estudiante en riesgo, etcétera, etcétera. Que eso lo hacemos los maestros todo el tiempo, pero estos sistemas lo hacen más rápido. O sea, Sí, nos toma hay mucho tiempo. rápido, nosotros lo hacemos, nosotros sabemos que hay estudiantes en riesgo, sabemos que tienen que se pueden ir de la escuela en cualquier momento porque estamos notando comportamientos, estamos notando baja calidad o bajo interés en el estudio o bajas notas en cantidad, o sea, todas
todas las señales están ahí y nosotros lo sabemos, pero no podemos identificarlo tan rápido como lo podría hacer una inteligencia artificial que se está alimentando con los datos de los estudiantes. Entonces Así eso es. me parece muy interesante. Sí, igual creo que vale la pena aclarar que no es que le vayamos a dejar a la inteligencia artificial evaluar. Evaluar siempre va a ser importante y la evaluación pues, es un proceso del proceso precisamente de enseñanza-aprendizaje, valga la redundancia, que hacemos los docentes. En lo que sí nos puede ayudar es en hacer cosas que tienen que ver con la evaluación, como es calificar. Ujú, Evaluar es una cosa y calificar es otra. Entonces, en la de acuerdo. calificación, todo lo que tiene que ver con la carpintería, como decía hace un rato, de la educación, de la función docente, lo puede hacer la inteligencia artificial. Eh, yo quería, por ejemplo, mostrarles cómo o hablar un poco de cómo lo están haciendo los maestros de lengua, maestros de segunda lengua, por ejemplo, Ujú, en ujú. inglés, de cómo están utilizando la inteligencia artificial. Entonces, nosotros estamos acostumbrados en un aula regular a que, por ejemplo, se enseña gramática, se repite constantemente la pronunciación en el Sí. aula, se escribe. ¿Sí? Ujú, Y veo ujú. que lo que más tiempo eh, invierten un docente de lengua es precisamente en la pronunciación, Sí. y en la gramática. Entonces, el uso que yo le he visto, por ejemplo, a la inteligencia artificial en la enseñanza de una segunda lengua es que esa parte se la dejan a la inteligencia artificial. Entonces tengo el caso de una maestra eh, en el que ella, por ejemplo, utiliza la biografía eh, para, para el speaking, para la habilidad Ujú. para la habilidad de hablar, utiliza la biografía, las propias biografías de los estudiantes, pero entonces deja que la inteligencia artificial se encargue de su pronunciación y de la gramática. Entonces ella Ujú, solo se dedica a conversar en clase, sin ujú. importar cómo lo conversen, sin importar si están utilizando bien la gramática, sin importar si están pronunciando bien. Ella Perder el sencillamente se miedo. enfoca en lo comunicativo. Y la Ujú. inteligencia artificial se encarga de corregirle, entre comillas, al estudiante eh, cómo está pronunciando y qué estructura gramatical está empleando. Entonces, ese trabajo autónomo permite que en el tiempo de clase presencial, eh, el estudiante llegue muy avanzado y la maestra tenga la posibilidad de no invertir tanto tiempo en algo que es bastante reiterativo, que requiere de mucho tiempo, que requiere de muchísima repetición. Entonces, por ejemplo, ese es un uso que he visto y que es bastante positivo. Ujú. De hecho, uno de las plataformas más famosas, Duolingo, es inteligencia artificial. Y es Así una es. manera de gamificar, poner todo se llama gamificación. Eso es como poner todo en juego. No sé Sí, sí, cómo es de una traducirlo manera al lúdica. español. Es exacto. En inglés se dice gamification y es poner Ujú. el aprendizaje en juegos interactivos donde el estudiante está tan entretenido que está jugando pero no se da cuenta que está aprendiendo al mismo tiempo. Duolingo es uno de esos ejemplos de gamificación. Muchos plataformas y muchas apps están usando este tipo de estrategias para enseñar un idioma. Muchas estrategias, es muy interesante. De hecho, yo lo uso, pero todavía no aprendo chino. Qué paciencia. Así es. Entonces, la inteligencia artificial también puede evaluar los ensayos, calificar los Ujú. ensayos, porque ya puede Sí, evaluar preguntas abiertas, y etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas que generalmente lo hacía el maestro, porque igual nosotros ya podíamos usar sistemas para calificar, digamos, cosas preguntas cerradas, se pueden calificar en un sistema fácilmente, pero no las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas nos correspondía a nosotros decir, bueno, ¿qué contestó? ¿Cómo lo contestó? ¿Qué hay detrás de esta respuesta? Ya, si uno alimenta bien ¿cómo se dice? La máquina, la ujú. máquina puede empezar a responder o a evaluar ese tipo de cosas, pero siempre el maestro tiene que revisar. O sea, no es que le demos todo, no.
el maestro, porque me ha pasado, me pasa, yo uso BART, que es el de Sí, Google, que es sí, experimental, va sí, sí, experimental. sí. Ellos no, que algo que me ha molestado un poco en todo lo que yo he hecho con inteligencia artificial, y es que no encuentro en español. ChatGPT tiene español, pero, pero en inglés, otras formas que recomiendan mucho, hay muchas sugerencias, muchas personas creando contenido sobre inteligencia artificial recomiendan plataformas, yo voy y las miro y no tienen español y me decepcionan mucho. Entonces, BART es una de estas que no tiene español. ¿Qué pasa con BART? Yo, por ejemplo, le alimento, le digo, necesito crear un reporte sobre esto y le doy todas las indicaciones, características, habilidades. Doy un reporte como se dice, como bullet points, como cada ítem de cada cosa de que necesito. Y él me las va a generar. Yo digo, él, ella. ¿Cómo vamos a llamar la inteligencia artificial? Pues el género se lo pones tú y yo generalmente le pongo femenino, pues en la medida en que es inteligencia. Bueno, bueno, entonces yo le doy todas las herramientas, le digo, necesito esto, le doy todas las características para que el sistema me genere el reporte. Entonces, claro, yo digo, no, está bien. Y como es en inglés, copio y después reviso porque tengo que revisar. Y reviso, digo, esto está mal. O sea, y ven, algunas cosas están mal redactadas también, o no tienen sentido. O se va allá de donde no sé qué aprendió y saca una información que nadie le ha dicho. Y yo, pero ¿de dónde sacó esto? No entiendo. Entonces, ¿por qué? Porque ha aprendido como está aprendiendo, ha aprendido de otros reportes y entonces saca información que no está o que yo no le dije que generar. Entonces ahí ya es cuando yo como maestra digo, esto no va, esto sí va, esto tiene sentido, esto no tiene sentido. Sí, porque todavía está en el aprendizaje, la inteligencia artificial está aprendiendo. Entonces, el revisar es muy importante, muy, muy importante, sobre todo en Sí, ese tipo de cosas. en mi caso he utilizado ChatGPT eh, y Bing, la de Microsoft, Ujú, que sí están en español. ujú, Y respecto a lo que tú dices, hay bastantes diferencias cuando tú preguntas en inglés, por ejemplo, y cuando ujú, preguntas en español. Puede que ujú, la información que encuentre o las respuestas que dé sean diferentes. ujú, Entonces, digamos, es algo que hay que tener en cuenta. En mi caso, la manera en cómo estoy utilizando Bing es sobre todo para producción de textos y para búsqueda de información. ujú, Todavía lo estoy utilizando mucho como motor de búsqueda y ha sido interesante. Sin embargo, con respecto a la manera en cómo aprende, también tiene todavía muchas cosas que ajustar. Hace poco le pedí que tenía un texto, estaba revisando un texto y ese texto no tenía bibliografía. Entonces tomé un fragmento y le pedí a la inteligencia artificial que me buscara los autores que aparecían ahí, que hablaran de ujú, lo mismo. Y entonces sí, me dijo, sí, perfecto, yo te lo puedo buscar, te puedo hacer una aproximación de acuerdo con el apellido del autor, autores que hablen de lo mismo y me los encontró. O sea, efectivamente, el- los autores que estaban citando ahí en el texto, la inteligencia artificial los encontró. Después tuve que hacer otra revisión y tomé otro texto, hice lo mismo, pero entonces esta vez la inteligencia me dice, no, yo no puedo hacer eso. Te sí, recomiendo que busques, que vayas al Google académico o que busques en las bases de datos académicas porque yo no puedo hacer eso. Entonces le tuve que tomar como un pantallazo. Le dije, mira, tú me ayudaste en tal fecha, me ayudaste a hacerlo. Porque ahora no lo puedes hacer? ¿Qué pasó? Entonces duró un montón de tiempo pensando que me pareció muy curioso. El ejercicio fue bastante interesante, como diciendo, nunca dijo ups o lo siento, sino dijo discúlpame, algo así. sí, Todavía estoy sí, aprendiendo. eso es como- Hay cosas que todavía tengo que ajustar, una cosa así, pero entonces, por ejemplo, en ese aspecto me sirvió muchísimo. Es muy útil.
para la producción de textos. Es decir, si tú le pones un texto, eh, por ejemplo, algo que tú estás pensando y lo escribes así muy rápido, entonces tú le dices, eh, por favor, ajústalo para que quede de una manera más coherente, ajusta la puntuación, eh, te lo hace bien, digamos, te adelanta algo, siempre hay que revisar, todavía hay que revisar mucho, no es algo así como Jarvis, el asistente de Iron Man, que, que te haga un montón de cosas de manera autónoma, pero sí creo que definitivamente sí nos estamos acercando a una nueva forma Lo de que lo conocimiento que y de a producir mí me conocimiento. parece curiosísimo, curiosísimo, es darme cuenta que estoy hablando con una máquina. Como darme cuenta, sí, a ver, porque le digo, pero es que esto no es así, yo le dije que hiciera esto. Le digo yo, la Sí, máquina, me dice, "Ay, lo siento, no entendí la pregunta, espérame, reviso", y yo, pero esto es una máquina. Vuelve, porque claro, se vuelve una persona, pero es que como una, como una conversación con una persona cuando una persona no te da la respuesta que quieres. pero mira que la cuestión está en que pues hemos llegado al punto pues donde le estamos hablando a la máquina, pero en realidad hemos estado interactuando por lo menos los últimos 10 o 15 años con inteligencias Sí, artificiales y no nos hemos dado cuenta. Así, entonces, por es ejemplo, cierto, la gente que usa Siri, la es gente que usa Siri, pues está Alexa. utilizando la inteligencia artificial. La gente que Sí, sí, sí. utiliza los mismos buscadores, eh, cuando decíamos, por ejemplo, buscar tal palabra y voy a tener suerte, ¿sí? Y te arrojaba unos datos, pues ahí está. Lo que pasa es que ahora te Sí, lo habla. El mismo asistente de Google, eh, sí. los mismos asistentes de voz o digamos, las herramientas que utilizan las personas con discapacidad. Ahí está la inteligencia artificial. Lo que pasa es que ahora como que le hemos estado dando como un rostro y lo hemos Como vuelto un chatbots, es que interlocutor. este chatbot, yo digo bots, pero es chatbot. El chatbot genera esa interacción como si porque te responde y te habla y se disculpa. Y, o sea, Sí, sí, sí. esto Y bueno, para uno, nosotros, digamos, nosotros que estamos nos llamamos los millennials, que vivimos en la época de no teléfonos, de todavía tener un televisor en blanco y negro, a tener inteligencia artificial en menos de 40 años, pues es que esto es un cambio grande. sí, y sobre todo cuando estamos a cargo de la nueva generación. Digamos, ahí hay una Exacto, responsabilidad mayor. exacto, es Y muy grande. por, por ejemplo, es algo eh, que ya tenemos que empezar a reflexionar es la manera en cómo se va a producir o cómo Ujú, vamos a estar de acuerdo en el conocimiento. ujú, Digamos, eh, hace poco leí el dilema que tuvo Harvard cuando sus estudiantes, pues Harvard, cuando sus estudiantes empezaron a llegar con ensayos y con reflexiones que provenían claramente de una inteligencia artificial. Y entonces empezaron a tener una crisis muy fuerte de, bueno, ¿cómo vamos a evaluar esto? Pues evaluamos al estudiante de la misma manera en que lo estamos haciendo, es decir, me voy a sentar y voy a subrayar o voy a hacer comentarios en un texto con esto que me está diciendo aquí este estudiante en su ensayo, eh, que claramente pues fue una inteligencia artificial que se lo creó, seguramente él le dio algunas ideas y lo creó. Entonces ellos hicieron esa reflexión, ya diferentes universidades alrededor del mundo lo están haciendo, la Universidad Nacional acá en Colombia también está reflexionando al respecto de, bueno, ¿cómo vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a permitir que la nueva generación se acerque a la nueva tecnología y ponernos de acuerdo en unos límites éticos frente a la producción de ujú. conocimiento y lo que conocemos todavía como todo el proceso académico, ¿sí? Sí, porque para Entonces, nosotros todavía está en la evaluación, ¿no? En lugar de la habilidad, que eso es algo que debería ir más avanzando en cuando estamos en la calificación más que la habilidad, ¿no? Estamos calificando, pero necesitamos saber que estos estudiantes sean competentes. Y a veces en nuestro sistema tan arcaico, que todavía es muy arcaico y no solo en Latinoamérica, sino en el sí, en mundo, es un general,
arcaico. Entonces, al ser arcaico, todavía se centra en la calificación. Y habrá estudiantes que tienen una habilidad de responder exámenes divinamente, pero no son capaces, no tienen la habilidad de generar o de hacer algo. Entonces, yo creo que sí, obviamente es entendible que las universidades se choquen cuando digan, oh, ya no le puedo evaluar, no puede calificar este sistema de esta manera como siempre lo he hecho por tantos y tantos y tantos años, y ahora me toca enfrentarme a una inteligencia artificial que hace más rápido y mucho mejor en algunos casos un- una, una evaluación, puede ser un examen, un test. Y cómo voy a evaluar yo ahora sí al estudiante. Yo creo que vamos a empezar a evaluar esas habilidades en el contexto, en el aula de clase, en ver que el estudiante realmente esté aprendiendo una habilidad. Siento yo que eso es lo que vamos a llegar a hacer. Sí, mira, ya hace bastantes años, mm, todavía, pues digamos, estaban los celulares, pero no estaban tan inmersos como ahora en el aula de clase, digamos que no las podía utilizar. Ujú, Pero a mí siempre me ha gustado mucho escribir en el tablero, siempre escribo muchísimo, y una de las cosas que yo hacía era asegurarme, no que mis estudiantes tomaran apuntes, ¿sí? ujú, No que tomaran y que copiaran del tablero, pero sí que tomaran apuntes. Me parecía muy importante que lo hicieran. Entonces, recuerdo un estudiante que tenía su celular, tenía su cámara y empezó a tomar fotos, siempre tomaba fotos. Y como a las 2 semanas llegó con el cuaderno y tenía pegadas las fotografías, las imprimió, las pegaba en el cuaderno, pero era como una forma como de decir, usted se está quedando tiempo, atrás. sí. Sí. Obviamente, pues yo no me lo tomé personal. eh, Juan David se llamaba este estudiante, lo recuerdo mucho, y pegaba lo que yo escribía en el tablero, lo pegaba en el cuaderno. ¿Sí? Entonces, el ejercicio que yo hice en ese momento, ok, ¿sí? Cuéntame de todo eso que tienes aquí, ¿qué has aprendido? Cuéntame todo esto. Y él tomaba su fotografía y me explicaba la clase, la volvía a dar. Ujú, Y entonces ahí, por ejemplo, ya aprendí, eso fue muy al principio, empezando mi profesión docente, mi práctica en el aula, que los apuntes no eran tan importantes o no debían ser tan importantes como en ese momento. Es decir, de cerciorarme de que el estudiante está tomando apuntes, de que está escribiendo. Es una eso. forma disciplinar de ver la educación. Ok, si yo me doy cuenta de que a usted le interesa mi clase, sí está tomando notas, cuando en Ujú, realidad pues no siempre es así, o digamos ujú. eso no es un Yo, indicador por ejemplo, como fiel de que estudiante, eso está pasando. Exacto. Entonces, por ejemplo, este estudiante sumamente pillo me decía, pero mira, yo no necesito que tú copiar todo el tiempo, sino pues yo tengo unas fotografías en mi cuaderno, pero entonces es algo que nos podemos estar enfrentando ahora, o sea, de cómo las cosas que nosotros consideramos importantes para calificar o para evaluar, pues ya no lo van a hacer tanto. Por ejemplo, el tema de las cuartillas, cuando uno le pide a un estudiante que haga un ensayo o que escriba algo, ¿sí? Es decir, necesito un texto tuyo, ensayo, lo que sea, cualquier tipo, o una este producción tema. literaria, lo que sea, de tantas cuartillas, es decir, de 3 hojas, 4 hojas, 5 páginas, etcétera. Ujú. Tú se lo vas a decir a la inteligencia artificial, necesito 3 páginas de la Y se lo Revolución hace. Francesa y cómo eso influyó en la independencia de Colombia, por ejemplo. Ujú. Te Y lo te va a lo hace. sacar, te lo va a sacar completamente. Entonces, hay maestros o maestras que van a decir, ok, me cumplió con el criterio de que fueran 3 páginas, 4 páginas, por ejemplo. Entonces, Ujú. eso ya no va a ser un criterio fiable porque pues, ya la inteligencia lo va a hacer sola. Ya, Entonces, nos es toca muy bueno volvernos reflexionar. creativos. Nos toca es volvernos más creativos. Eso es lo que es importante. O sea, nosotros en sí, por ser maestros, ya somos muy creativos. Es parte de nuestra profesión ser creativos. Pero ahora esta creatividad se tiene que ir mucho más a la innovación. ¿Cómo yo voy a innovar con lo que ya tengo? Eso es lo que me está Exacto. dando la inteligencia artificial. Me está diciendo,
El estudiante ya no necesita crear una cuartilla o no necesita escribir a mano tantas páginas de algo o escribir en el computador tantas páginas de algo, sino que lo que necesitas hacerlo, demostrarme que aprendió. ¿Cómo lo puede demostrar que aprendió? ¿Qué otra manera yo puedo evaluar el aprendizaje, que al final es lo que tenemos que evaluar? El aprendizaje. Eso es lo más importante. Entonces eso me parece súper importante. Dentro de lo que yo estuve mirando de inteligencia artificial, hay unas páginas, una que se llama Scoop, que ayuda a los maestros a sacar información relevante. Se llama como curadora de información. Entonces digo, necesito información sobre, digamos, la Revolución Francesa, te va a sacar lo más importante. Entonces ahí te está ahorrando tiempo como maestro. Eso me pareció súper interesante. Ya hay muchos sistemas, que cada vez hay más, cada día hay más. Hay unos sistemas de tutorías. Por ejemplo, una de las páginas que yo uso y usé para aprender enseñanza en línea se llama Coursera. Coursera tiene muchos cursos y ella también está usando inteligencia artificial. Entonces ya Coursera, cuando yo la usé, no estaba usando lo básico, pero ahora está usando inteligencia artificial para hacer como más dinámicas las clases y para hacer más interacción entre la máquina y la persona que está aprendiendo. Porque pues cosas que ya se pueden hacer que son más automáticas. Entonces eso me pareció interesante. Que para mí como maestra me sirve a mí para aprender, ¿no? Porque nosotros también estamos constantemente en aprendizaje. Los maestros quedamos o no deberíamos quedarnos con lo que lo aprendimos hace 20 años y menos con la inteligencia artificial, como va de rápido y como el mundo va cambiando de rápido, no nos podemos quedar con la información que nos dieron hace 20 años. Tenemos que seguir actualizándonos y una de las cosas que podemos hacer es eso, usar la inteligencia artificial para nuestro propio aprendizaje como Exacto. aprender sobre inteligencia artificial. Para nuestra metaenseñanza, para reflexionar precisamente sobre Ah, nuestra propia práctica y cómo mejorarla. ujú, Eh, para la investigación en aula, digamos, para lo que hemos llamado la ya, etnografía educativa, es también súper interesante implementarlo. sí, Yo creo que este es un tema amplio, es un tema que todavía tiene mucha tela por cortar. Creo que quienes nos ven y nos escuchan nos pueden aportar sus experiencias en cómo están utilizando la inteligencia artificial en sus aulas. Cuéntenos qué anécdotas tienen, cómo les ha beneficiado o cómo les ha perjudicado, con qué dilemas se están enfrentando frente ujú, al uso de la inteligencia artificial y bueno, compártanos sus comentarios para que podamos aprender unos de otros. sí. Una cosa que vi dentro de lo que averigüé es que la Universidad de Georgia ya usa un chatbot, ya usa un But, chat para, para sus estudiantes. O sea, ya los ujú, estudiantes no, o sea, sí van a las aulas y etcétera, pero necesitan cosas tan sencillas como dónde consigo, dónde es la biblioteca, cosas así, que a veces uno llega a la universidad, ¿qué hago? ¿Dónde es la biblioteca? En la universidad, pues usan chatbots y puede generar esa información. Y les ha ido súper bien, eso sí, esas inversiones las hacen, son inversiones grandes que hacen las universidades que quieren implementar inteligencia artificial porque ya lo tienen que hacer para su universidad para proteger los datos de los estudiantes. No puede ser una cosa libre. Esto se tiene que invertir. Si hay una institución que quiere invertir, tiene que invertir en un buen sistema para que todo eso esté cuidado y protegido, porque ese es uno de los problemas éticos que se encuentran con la inteligencia artificial y es que los datos personales. los datos personales tienen que cuidarse. Se ha hablado obviamente del plagio, que eso ya se puede tomar juicio. Se ha hablado de que la inteligencia puede aprender prejuicios nuestros que tenemos nosotros Sí, 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 sí. humanos y puede reflejarlos en las investigaciones o en la información que nos da. O sea que es muy importante que lo alimentemos con diversidad. Y también es que hay falta de control gubernamental, no hay regulación. Hasta el momento la regulación no existe, están empezando a crearse, pero obviamente esto es nuevo,
está empezando a crearse regulaciones para la inteligencia artificial, porque ya sabemos que puede crear videos, que puede crear voces, que puede recrear mi voz. Si yo pongo mi voz en un sistema de inteligencia artificial, la puede grabar y la puede recrear, puede crear imágenes mías diciendo, haciendo algo, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se va a regular esto? Es importante saberlo, que es para el futuro. Es una parte ética que está preocupando a algunas personas. La pérdida o la desaparición de algunos trabajos que van a ser automáticos. Por ejemplo, cosas que son repetitivas, que no necesitan creatividad, asumo, podrían llegar a desaparecer. Son de las cosas que se ha hablado de la inteligencia artificial que pueden generar eh, cambios. Yo diría, lo veo como cambios en el futuro. Mm. Otra de las cosas que queríamos mencionar para cerrar, yo creo, es que, ¿qué podemos hacer los maestros? ¿Qué podemos hacer los maestros ahora que estamos con estas nuevas tecnologías? Y algunas de las sugerencias es, pues, primero, educarnos. Tenemos que educarnos en inteligencia artificial, tenemos que buscar información, seminarios, talleres, donde se hable de inteligencia artificial. Ignorar el tema no va a funcionar, porque ya está, y los estudiantes, como todos ya sabemos, tienen muchos accesos a este tipo de tecnologías, y es importante que los maestros sepamos que están ahí y que los estudiantes nos van a usar. Nos van a usar. Otra de las cosas que se recomienda es crear protocolos ya cuando una persona, un maestro, especialmente en universidades o con grupos más grandes de estudiantes más grandes de bachillerato de media alta, es crear protocolos del uso de la inteligencia artificial en el aula o no. ¿Cómo lo vas a usar en el aula? Existe, es clara. Puedes decir, vamos a usar este chatbot, preferiblemente no los gratuitos, pero bueno, los maestros no podemos pagar eso, si la escuela tiene mejor, pero ¿cómo lo vamos a usar? ¿Dónde lo vamos a usar? ¿Hasta dónde está permitido que toda la información del chatbot se usa en una tarea, etcétera, etcétera? Los maestros pueden hacer sus propios protocolos para el uso de inteligencia artificial en el aula y así pues están un poco más tranquilos y los estudiantes pues tienen una idea de cómo se regula la inteligencia artificial en las aulas. Porque pues que están y que se van a usar, se van a usar. Entonces ya es como decir que ya no usan celulares los estudiantes. Eso ya no se puede hacer. Ya es inevitable. Es inevitable, es inevitable. Entonces sí es importante que como maestros creemos unos protocolos que podamos usar y que se implementen en nuestras aulas de cómo es el uso de la inteligencia artificial, para que los estudiantes tengan esa guía, porque pues tampoco se puede, así como sin guía no sabemos hasta dónde ellos vayan o qué páginas vayan a acceder o qué apps a las que ellos lleguen que no les conviene. Entonces es importante darles una guía si vas a usar un cierto tipo de inteligencia artificial, si va a ser el de Google o el de Bing o lo que sea. Este es el que se va a usar, cómo se va a usar, preferiblemente si es algo más privado, mucho mejor porque los datos están expuestos. Todo ese tipo de cosas son importantes que se creen en el aula eh, y buscar los sitios que sean más confiables, lo más posiblemente confiables para que los datos de los estudiantes y los de los maestros no estén expuestos. Por ahora eso es lo que tenemos. No sé qué más poder Sí. enseñarle a la máquina cosas buenas sobre diversidad y Sí, pues por mi parte, yo veo pues, un gran potencial. Yo he discutido mucho con colegas al respecto sobre el uso de la inteligencia artificial. Yo soy del equipo de los optimistas. Ujú, Creo que si le damos el uso correcto, si aprendemos rápido, si aprendemos al ritmo, si ensayo y error también, obviamente nos vamos a equivocar. Creo que va a tener muchísimo potencial. Creo que ujú. tenemos una gran herramienta en nuestras manos, muy importante para la humanidad, muy importante en este momento coyuntural de cambio climático, de crisis mundial nuevamente por un riesgo de guerra nuclear otra vez, etcétera. Creo que esta es una herramienta que nos va a servir muchísimo, eh, sobre todo
porque nos va a liberar tiempo para algo que es fundamental y que se ha olvidado en la educación moderna, y es las habilidades socioemocionales, el Ujú, retorno al ser. ¿Sí? Si ujú, nosotros logramos que toda esa parte cognitiva que le dedicamos a la educación y que es importante en el proceso docente educativo, que era lo que hablábamos hace un rato, lo liberamos, por ejemplo, para pensar en cómo vivir juntos, en cómo superar todas esas cosas que todavía no superamos y que creíamos superadas hace un rato, como el racismo, por ejemplo, y creíamos ujú. superadas como es que no vamos a volver a una guerra mundial. O sea, creo que ya hemos aprendido de que eso no puede volver a pasar. Eh, Aspectos como la migración, como la xenofobia, que también creíamos superadas desde mitad del siglo XX, está retornando. Entonces, la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho a que A liberemos el tiempo liberar. para volver a pensar en el ser, para volver a pensar en la humanidad, para reevaluar lo que somos como seres humanos, volver a esas reflexiones en el aula, que nos quede tiempo para pensar en nosotros mismos, en la convivencia, en cómo restaurarnos emocionalmente, pensar en el bullying, pensar en la ideación suicida, pensar en la depresión, pensar en la ansiedad, y empezar a abordar ese tipo de cosas en el aula, que son pues, las enfermedades del siglo XXI, Y que no las abordamos, que no. afecciones. Exacto, y las afecciones que están teniendo nuestros estudiantes y que no lo podemos abordar en el aula. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de cosas que hacer que creemos importantes y que ahora con la inteligencia artificial puede que lo empecemos a solucionar, y la función docente va a estar más encaminada en el ser, en nuestras emociones y en restaurarnos como humanidad. Sí, estoy totalmente de acuerdo con esa reflexión. Yo siento que los maestros, y una de las cosas que nosotros siempre hablamos es que tenemos una cantidad de trabajo que en ocasiones se siente que es un trabajo de relleno, pero que toca cumplir, porque toca cumplirlo y porque es parte de nuestra labor. Y a veces ese tipo de trabajos quitan el tiempo importante para mirar a los estudiantes y para verlos desde su ser y para acercarnos a ellos porque estás ocupado cumpliendo y enviando y reportando y evaluando y calificando y etcétera, etcétera. Y ese tiempo tan importante es el que no le podemos dedicar a nuestros estudiantes. Y ellos no necesitan más que la calificación que necesita el sistema educativo, ¿no? Entonces, sí es muy importante que ese espacio se libere. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y el próximo episodio vamos a tener a alguien que es mucho más experto en el tema y que nos va a dar de pronto algunas herramientas sobre qué más se puede usar, cómo vamos a usar esta inteligencia artificial. Y bueno, estoy muy emocionada con ese invitado. Después les contaremos más de él. ¿Listo? Buenísimo. Creo que no está de más siempre aprender, y nuestro invitado nos va a ayudar muchísimo en eso, en Sí, profundizar en profes. todas las inteligencias artificiales y cómo podemos llevarlas a cabo. Sí, profes, aquí estamos es para enseñarnos entre nosotros, para aprender y para enseñarnos y para visualizarnos y para ver cómo nos podemos facilitar también la vida entre nosotros, porque pues sí que es importante que nuestra labor se siga fortaleciendo y que usemos las herramientas que están a nuestro alcance para fortalecer. Muchísimas gracias, Juan, por este lindo episodio, por esta Chao, hermosa Carolina. conversación y nos Feliz vemos noche para ti en China. Gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Nos estamos escuchando por todas las plataformas. Recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Chao, chao. Muchas Chao. Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info. Ahí están mis contactos, mis redes sociales. Pueden llegar ahí, mirar, contactarme, escribirme a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es podcast@paramaestros.info. Ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes. Si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante, que quiera que les comparta con mucho gusto les compartiré. Solo escríbanme y bueno,
nos estamos escuchando. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo. Chao.